Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de la nueva actualización de iOS, el iOS 13.7. Si tú quieres saber de qué trata esto, más detalles, qué nos dice Apple, qué cambios tenemos, entre otros detalles más, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Te quiero recordar que te suscribas a este canal para que puedas estar muy al pendiente de los nuevos cambios y novedades que tenemos actualización tras actualización y si te conviene o no actualizar tu dispositivo. Así que no olvides suscribirte y seguirme en mis demás redes sociales. Así que vamos a comenzar. El día de hoy Apple acaba de soltar una nueva actualización. Si nosotros nos vamos aquí al apartado de configuración, luego nos vamos al apartado de general y buscamos la opción de actualización de software, vas a ver tú en tu dispositivo que tienes una nueva actualización a iOS 13.7. Yo en este momento ya lo tengo actualizado, pero antes de esto yo realicé algunas capturas de pantalla referente a esta actualización. Lo primero que les quiero comentar respecto a esto es que esta actualización, al parecer Apple, no sé si tuvo algún error, alguna situación, pero en mi dispositivo no me daba nada de información relacionada a iOS 13.7. Lo único que me daba era esta información que podemos ver aquí, que hace referencia a la actualización de iOS 13, que por ejemplo si yo me voy aquí a la opción de más información, lo que me mandaba era todo este conjunto de opciones y novedades que son las que ya vienen incluidas desde iOS 13.0, pero me lo estaba mostrando como si esto fuera algunos de los cambios que tenemos referentes a esta actualización. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito más respecto al tema de esta actualización. Lo primero que les quiero comentar es que básicamente los cambios que vamos a tener en esta actualización van centrados a una nueva funcionalidad. ¿Qué funcionalidad estamos hablando? Si nos vamos aquí a configuración, nos vamos al apartado de abajo, vamos a encontrar una nueva opción que se llama notificaciones de exposición. Esta opción anteriormente ya la teníamos habilitada en iOS, pero la característica que tenía es que regularmente te hacía referencia a que instalaras otra aplicación en la App Store, y ahora en esta ocasión ya lo tenemos directamente disponible desde la opción de configuración. Esta opción de notificaciones de exposición, por si ustedes no saben, es una funcionalidad y sistema que estaba desarrollando Apple y Google en conjunto para poder saber referente a la situación que tenemos actualmente con el COVID-19, para poder saber si estuvimos en contacto con alguna persona que fue diagnosticada con esta enfermedad, o ya sea ponernos en cuarentena, tratar de tener cuidado, sobre todo en cuestión de que si estamos contagiados, tratar de reducir esa exposición y principalmente poder identificar y reducir esos contagios, sabiendo si tú tuviste algún contacto con alguna persona. De esta manera pues lo podíamos saber. ¿Qué es lo que vamos a poder ver aquí? Lo primero es que vamos a tener esta opción que se llama activar notificaciones de exposición. Aquí más o menos te hace una referencia sobre qué trata esto. Nos dice que tu iPhone te puede avisar si en algún momento estuviste expuesto a esta enfermedad, y todo esto lo basa en los lineamientos de la autoridad de salubridad. Dependiendo en qué ubicación tú te encuentres, se va a determinar por esto, y si la exposición a la cual tú te enfrentaste fue lo suficientemente significativa para avisarte, lo van a hacer. Inclusive aquí tenemos una opción que nos dice más o menos cómo funciona, que básicamente el funcionamiento es por medio de Bluetooth, en el cual mediante esto va identificando con qué dispositivo estuviste teniendo contacto, ya sea Android o iOS, lo va a empezar a identificar y lleva un registro de los 14 días compartiendo los identificadores de cada uno de estos, y de esta manera lo puedes saber. Inclusive aquí las personas pueden reportar si padecen esta enfermedad, y también si te llegaste a exponer o la autoridad de tu país puede llegar a avisarte. Entonces básicamente el funcionamiento de esto es que identifica con quién tuviste contacto. Toda esta información la relaciona con la información que tiene la autoridad de tu país o de tu localidad, y de esta manera se retroalimenta toda la información, tanto del mismo dispositivo como con la información tiene la autoridad correspondiente. Inclusive aquí dicen que no se ve para nada afectada tu privacidad, entonces es algo que suena muy interesante. Para activar esto, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí en el botón de continuar. Estando aquí en la opción de selecciona tu país o región, vas a buscar tu ubicación. Obviamente vas a empezar por la parte del país. Una vez que lo hayas seleccionado, en este caso vamos a poner un ejemplo con Estados Unidos. Entonces, suponiendo que yo soy de Estados Unidos, lo voy a seleccionar. En este caso, en Estados Unidos va a hacer referencia al estado en el que te encuentras. Entonces vamos a suponer que yo me encuentro en este momento en Nueva York. Entonces lo vamos a seleccionar, y de esta manera, en caso de que ya está habilitada esta función, porque como saben tiene que hacer referencia con la autoridad de tu localidad, va a estar activado o no activado. En este caso para Nueva York en este momento no está activado, entonces aquí nos dice que la autoridad de salubridad no ha activado las notificaciones de exposición para tu región. En este caso ya no podemos hacer nada más, pero en caso de que esté activado vas a poder estar
recibiendo este tipo de notificaciones. En caso de que tú tampoco lo tengas activado, es muy importante que actives esta opción que se llama alertas de disponibilidad, para que en cuanto esté disponible esta funcionalidad te dé un aviso dependiendo donde tú te encuentras, y de esta manera vamos a saber que ya está completamente funcional. ¿Qué otros cambios o funcionalidades tenemos además de esta funcionalidad de notificaciones de exposición que nos comenta o que no nos comenta Apple? Básicamente no tenemos nada. De hecho, esta última actualización nos tomó por sorpresa porque básicamente solamente tuvimos una versión beta, y después de esto fue lanzada esta funcionalidad que pues básicamente lo que hace aquí es darnos esta nueva característica. ¿Qué cosas les puedo comentar que no se comenta por parte de Apple? Además de que pues básicamente no nos comentó nada. Es que esta actualización probablemente vaya a ser una opción muy interesante. ¿Por qué? Porque basado en lo que yo he investigado, al parecer esta nueva actualización soluciona algunos problemas que se les estaba presentando a bastantes personas, principalmente en cuestión del desempeño de la batería. Estaban dándose cuenta que la batería no les duraba lo suficiente, y al parecer esta actualización mejora estas situaciones. También en cuestión de desempeño básicamente se va a mantener igual, pero principalmente en cuestiones de batería creo que vas a encontrar una muy buena solución respecto a versiones anteriores. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Si tú estás teniendo problemas en cuestiones de conectividad celular, o sea, la compañía telefónica con la cual tú realizas llamadas o tienes datos móviles, esta nueva actualización no tiene cambios en la versión del firmware del módem. Entonces, si tienes algún problema con tus datos celulares, probablemente esto no vaya a cambiar en nada, tanto para bien como para mal. No vamos a tener ningún cambio respecto a esto. Después de que les comenté todo esto, ¿qué yo les recomiendo respecto a esta nueva actualización? Principalmente si tú estás buscando esta nueva funcionalidad que les comento, la de notificaciones de exposición es una muy buena alternativa. En general les comento que todos dicen que está funcionando bien. Si tú tienes las versiones anteriores, como lo puede ser iOS 13.6.1, iOS 13.6, creo que es una buena oportunidad que lo actualices, principalmente si tú estás teniendo problemas en tu dispositivo. Si te está funcionando bien actualmente la versión que tú tienes de iOS 13, yo te recomendaría que quizás pueda ser buena opción esperarte, porque no vaya a ser que en alguna cuestión te vaya a fallar, y si realmente no estás buscando esta nueva funcionalidad, creo que vale la pena que te esperes y no actualices a esta nueva versión. De todos modos, como yo les comento, en general tiene muy buenos comentarios, tiene un buen desempeño de la batería. Entonces, si tienes algún problema, te recomiendo ampliamente actualizar. Inclusive si tienes iOS 13.6 o iOS 13.6.1, es algo bastante recomendado. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber qué dispositivo tienes y si ya actualizaste, qué tal te está funcionando. Sobre todo si alguien está en duda de actualizar su dispositivo. De esta manera puede identificar qué dispositivo tienes para saber si es el mismo y qué tal te está funcionando, y esto puede ser un factor decisivo para actualizar o no actualizar. De todos modos, aquí te dejo un botón para que simplemente lo presionas y te suscribas, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.